Aleluya. Gloria a Dios. Sean todos bendecidos en esta hora. Le damos gracias al Señor por darnos un día más, que estamos vivos, estamos con salud. Quizás tenga algunas dificultades usted, pero el Señor está ahí con cada uno de nosotros. Él dijo que nunca nos dejaría, que siempre estaría con nosotros. No dijo que no tendríamos dificultades, sino que Él estaría con nosotros en medio de las dificultades. Así que eso es muy bueno, porque Él nos va a ayudar al estar en problemas siempre. Así que en esta mañana quiero compartirles una palabra. Espero que usted se haya podido levantar y que ya esté despierto, porque muchas veces solo está uno sentado, pero está dormido todavía. Así que despiértese. Es el momento de conectarnos con Dios. Es el momento de buscar su presencia. Y quiero compartir esta palabra que está en el Salmo 133. Solo el primer versículo voy a leer. Aunque es un salmo bien cortito, lo podemos leer todo. Sin embargo, quiero hablar de lo que el centro de este salmo. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí dice cómo es. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por tu palabra que nos anima, Señor, que nos consuela, que nos exhorta y que nos edifica. Gracias, Padre amado, por todas tus bondades, por todas tus maravillas. El salmista dijo: si yo pudiera contarlas, enumerarlas, nunca podría terminar de hablar de ellas, porque son muchas. Tus bondades son muchas, Señor, tus maravillas, y son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. En esta hora, Señor, te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que podamos, Señor, ser edificados, ser consolados y exhortados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra llegue, Señor, para transformar, que esta palabra llegue para corregir, que esta palabra llegue, Señor, para levantarnos y para hacer cambios en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Este salmo habla de la unidad. Por eso dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una característica, que estar juntos debe de ser en armonía. Porque mucha gente está juntos, muchos matrimonios no se separan nunca, jamás se separan, pero no viven en armonía. Entonces, en esa unidad que hay allí, no reina Dios, no gobierna Dios. Puede ser que alguien más gobierne, puede ser que un espíritu gobierne, porque vamos a ver más adelante ese tipo de espíritus que gobiernan en esa falsa unidad, donde no hay acuerdos. En la unidad que habla este salmo hay acuerdos. Y es tan importante la unidad, pues la Biblia lo menciona en muchas veces. Cuando Jesús oró en el capítulo 17 del libro del Evangelio de San Juan, Él decía que él estaba orando por los apóstoles, por los que el Señor le había dado. Pero ya en el versículo 20, lo vamos a leer, Él ora también por los que habían de llegar. Dice en el versículo 20 del capítulo 17 de San Juan, dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Oiga, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Oiga el propósito: para que el mundo crea que tú me enviaste. En la unidad de la iglesia debe de haber un propósito: testificar a Jesucristo en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos en unidad, cuando en esa congregación, cuando en esa familia,
cuando en esa comunidad, cuando en esa nación, etcétera, en todos los ámbitos de la vida hay unidad, pero una unidad en acuerdo. Allí hay testimonio, si no de Jesús, pero por lo menos de tu familia. Hay gente que no son cristianas, hay gente que no cree en Jesucristo, que creen en cualquier otra cosa, pero tienen un acuerdo entre ellos que es sorprendente y uno los puede admirar. Hay testimonio de esa familia. Entonces, la iglesia tiene que ser un testimonio de Jesucristo en sus vidas. La Biblia dice que, y en Salomón habla también, habla en Eclesiastés en el capítulo 4 y versículo 9, dice que mejor son dos que uno, hablando también de la unidad. El profeta Amós dijo, andarán dos si no estuviesen de acuerdo. Quiere decir, hermanos, que en la unidad también hay acuerdo. Y nosotros podemos ver esto cuando aquellos hombres, allá en el capítulo 11 del libro de Génesis, que se unieron con el propósito de construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Se pusieron tan de acuerdo que su propósito solamente Dios se los pudo cancelar, porque había un acuerdo. Y por eso es que Dios habla a la iglesia, que estemos unidos. Oró para que su iglesia estuviese unida, así como el Padre también estuviese unido. El apóstol Pablo ora. Yo solo le estoy dando algunos pasajes, versículos de la palabra de Dios, donde vemos la importancia de la unidad. El apóstol Pablo también ora en el primer libro de carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oiga, entonces, si la Biblia está remarcándonos acerca de la unidad, eso quiere decir de que eso es muy importante para que nosotros seamos fuertes. La Biblia dice que en el libro de los Hechos todos los hermanos estaban unidos, unánimes en oraciones y ruegos. ¿Y qué pasó por estar en esa situación? Ellos llegó sobre sus vidas la promesa, el Espíritu Santo de Dios. Dios les había prometido que iba a enviarles el Consolador. Dios les había prometido enviarles a alguien que los iba a guiar a toda verdad. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Que estaban unidos, orando en oraciones y ruego. Entonces, ¿será que la iglesia perdió la unidad? ¿Será que en la iglesia solo somos bultos? Solo somos parte de una iglesia, pero no somos miembros. Uno puede ser parte sin ser miembro. Hay partes en los vehículos que son genéricas, no son las originales, pero funcionan, ahí están. Usted le pone una pieza que no es la original, pero funciona. Como dicen aquí en El Salvador, que son piezas, mejor no digo, ya los de El Salvador saben que se arruinan rápido, pues. Entonces, muchas veces en el cuerpo, en la iglesia, estamos nomás siendo parte, pero no siendo miembros. Solo formamos un grupo, pero no estamos dentro del grupo, porque no armonizamos, porque no estamos de acuerdo, estamos peleados, estamos divididos. Y el Señor Jesús habló a la iglesia que estuvieran unidos. Y cuando Dios le dijo a Moisés, aquí hay una figura profética, o por lo menos hay un tipo de la iglesia, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un candelabro. Ese candelabro, todas las lámparas, las 7 lámparas, se unían a través de un tronco que iba al centro, y allí se unían. Entonces, ninguna de las lámparas funcionaba si no estaba unida a esa ramificación. Todas tenían que estar unidas, porque el aceite fluía del tronco y iba para todas las lámparas. De la misma manera, Jesucristo, dice la Biblia, que une a la iglesia al estar en medio de la iglesia. Y lo podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 20, donde Jesús está en medio del candelero. Dice allí, y dice el apóstol Juan, recibe la revelación del candelabro que él vio, y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 estrellas. Él vio a Jesús allí
que estaba en medio de ellos. Él lo vio, se lo voy a leer, ¿dónde está? Dice, tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Entonces vemos que en el versículo 13 dice, y en medio, y estaba él, dice, me volví para ver, el versículo 12, la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo une, si Jesucristo está en medio de la iglesia, Él está uniendo a la iglesia. Pero si la iglesia está dividida, entonces ¿qué pasó? ¿Será que ya no estamos caminando con Jesús? ¿Será que vino un espíritu de contienda, un espíritu de división y dividió a la iglesia aunque estemos unidos? Entonces estos son tiempos de cambio en los que el Señor nos ha permitido estar hoy. Que nos apartó un tiempo para que luego nos volvamos a juntar y de verdad ahora sí estemos unidos. Dios nos hace un tiempito que estemos por allí, que cada uno medite si en realidad era parte de era miembro de esa iglesia o era parte de esa iglesia. Porque a veces solo creemos que pertenecemos a esa iglesia, pero no somos de esa iglesia. Porque andamos de lugar en lugar, brincando de lugar a lugar, de lugar a lugar. Y yo comentaba con un pastor un día de esto y hablábamos acerca de personas que hoy están en ministerios con privilegios en una iglesia, pero el día siguiente están en otro, y los pastores, sin pedirle ninguna información, sin saber por qué razón esa persona ya no está en aquella iglesia, le da otro privilegio y ahí andan como que no ha pasado nada, y a lo mejor son personas que vinieron peleados de otro ministerio. A los pastores yo les digo, tengamos ética y pidámosle a estos hermanos que llegan de otras iglesias que quizás van peleados, mantengámoslos un tiempo allí, y si usted comienza a ver que ellos son continuos en congregarse allí, pregúntele por qué se vino de aquella iglesia, pregúntele que tuvo algún problema con su pastor, pregúntele qué pasó, dígale, necesito saber para poder orar por ti, para poder saber qué pasó y poder arreglar tu situación con Dios. Que no sea así, que no el tiempo vaya pasando y que el tiempo, decimos nosotros, borra todo. En el evangelio el tiempo no borra nada. En el evangelio tu confesión, tu humildad, eso es lo que borra las cosas. Cuando tú confiesas, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, pero cuando nosotros como pastores solo lo recibimos y ahí se queda ahí nomás, no pasó nada, entonces estamos siendo desleales en el evangelio. Estamos nomás, como decían allá en mi cantón, estar rezando para tu propio santo. Era una frase que decían allá. Entonces, si Jesucristo está en medio de los 7 candeleros, está para unirlos. Y los candeleros, hermanos, representan a la iglesia. Es una figura de la iglesia. Y la iglesia, los candeleros eran las lámparas que alumbraban. Entonces la iglesia tiene que ser una luz. ¿Qué molesta es una lámpara, hermano, que esté así parpadeando en medio de las otras encendidas? Yo no sé cuántos se atreven o desean tener una lámpara que le haga así en medio de todas que están encendidas, pero hay una que hace así y está así y está así. Es que es insoportable. Entonces, eso nosotros lo podemos ver. Pero las personas que están allí, que no tienen luz porque no están unidas al candelabro, entonces Dios los ve. Dios es el que te ve a ti. Dios es el que sabe si tu lámpara, como decía nuestra hermana Mercedita el día jueves, Dios es el que sabe si tu lámpara está encendida, si tiene aceite o no tiene aceite. Las personas no podemos saber cómo está tu vida, cómo está mi vida. No podemos saberlo eso. Solamente cada quien sabe cómo está su vida. Y decía alguien un día de esto, que después de 100 veces de decir una mentira ya la cree verdad. Y lo decía alguien que no conoce al Señor. Entonces, mucha gente ya no es luz o está solo parpadeando. Y ese parpadeo en medio de una cantidad de lámparas que están completamente encendidas afecta, porque se hace ver que todas están mal. El testimonio de una iglesia muchas veces lo miden por el testimonio de una sola persona. Hay un libro que se llama 17 leyes espirituales para el liderazgo. Y una de las leyes que habla allí es la ley del eslabón más fuerte.
¿Y sabe cuál es el eslabón? ¿Cuál es el eslabón más fuerte en una cadena? El más débil. Porque por ahí es donde se rompe la fuerza. Por ahí es donde se rompe toda la estructura, por el más débil. Entonces la fuerza de los demás no cuenta, sino que cuenta la del más débil. Porque de ahí es donde se rompe la fuerza de ese grupo. Entonces, por el testimonio de una persona en un ministerio, en una iglesia, se arruina toda la iglesia. Si una persona es sinvergüenza, dice, no hombre, si todos son sinvergüenza, el pastor ha de ser sinvergüenza. Si una persona anda en pecado y está sirviendo sin que el pastor se dé cuenta, no hombre, si el pastor lo pone allí, porque él también anda en pecado. Si una persona anda en fornicación y está sirviendo y quiere estar en X ministerio, entonces la gente que lo conoce dice, no hombre, allí todos son fornicarios. Ahí todos son esto, ahí todos son otro. Porque una persona está dando mal testimonio de ti. Por eso cuando el Señor Jesús oraba y decía, que todos sean uno como tú y yo. Para que todos, le dijo, crean en mí. Para que las personas que lo vean crean en mí, dijo Jesús. ¿Cómo va a creer la gente si en un ministerio hay gente que no está en la unidad, que no está en el acuerdo, sino que anda en su propia voluntad? Entonces, hermano, tenemos que recapacitar. La Biblia dice en el libro en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, dice en el versículo 15 en adelante, dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una luz, dice, no se enciende para ponerla debajo de un cajón, sino que se pone en lo más alto para que así alumbre a todos. ¿Está alumbrando tu lámpara? ¿Está haciendo luz? ¿Estás en la unidad de todas las luces o estás destruyendo a las otras luces? Es una pregunta que deberíamos hacernos hoy nosotros. Porque no sirve de mucho que los líderes de la iglesia se maten trabajando para que una sola persona bote todo ese trabajo. Por eso dice la Biblia que una mosca muerta echa a perder toda la olla de sopa. Una persona en pecado sirviendo en un ministerio, o una persona en pecado hablando de su iglesia, hablando de sus pastores, hablando de sus líderes, echa a perder todo el ministerio. Se acaba la unidad, se acaba la fuerza. Porque un clavo oxidado en una caja de clavos nuevo oxida todos los clavos. Una manzana engusanada en una cesta de manzanas echa a perder todas las manzanas. Tenemos ahora nosotros que quitar eso de nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que está arruinando la iglesia entonces? Dice que lo que impide la unidad es el viejo hombre, o decir, el hombre carnal en nosotros, que figura de Caín. Aleluya. El hombre carnal mata al hombre espiritual. Si usted hace la comparación en esos dos hombres, dice la Biblia que Caín era un hombre carnal, porque lo dice en la primera epístola del apóstol Juan, se lo voy a leer, en el capítulo 3 y versículo 10. Caín era un carnal, y por eso mató a sus hermanos, por eso dividió esa familia, por eso destruyó la paz en esa familia, la armonía en esa familia. Entonces los hermanos que tienen el espíritu de Caín, eso es lo que hacen. Están en la familia, se presentan delante de Dios, le llevan ofrendas a Dios, pero son carnales. Y destruyen el resto. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 10, dice así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya. Porque este es el mensaje, dice, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En el amor hay unidad. No como Caín. Ese no amaba, oiga, pero estaba ahí. Era hijo de Adán también. Era hermano de Abel. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los envidiosos, hermanos, tienen espíritu de Caín. Las personas envidiosas, hermanos, no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena. No les gusta ver que otros sobresalen. No les gusta ver que otros hacen bien las cosas. Y vienen y lo matan. Los hermanos de José eran unos envidiosos, hermanos. Y por eso lo quisieron destruir. Pero no te preocupes tú que no eres envidioso. Que se preocupen los envidiosos. Porque si tú no eres envidioso y Dios te va a levantar en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier temporada, en la dificultad, en la crisis, en la abundancia, donde sea, Dios te va a levantar. Porque a José, Dios tenía un propósito con él, aunque sus hermanos tuvieran otro propósito. Aunque sus hermanos eran carnales y lo envidiaban, Dios tenía un propósito. Cuando Dios tiene un propósito para con tu vida, Dios te va a levantar. Y los otros te van a querer destruir. Pero la Biblia dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay iglesias que están llenas de hijos del diablo.
porque no aman a sus hermanos. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia aquí. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo he querido he estado orando para pedirle a Dios que me dé dirección para acercarme a aquellas personas que me odian sin razón. A las personas que me están viendo porque me ven. Si se volvieron mis enemigos, acérquenseme. Si yo no sé dónde están, acérquense y me digan, mire, usted me cae mal por esto y yo le voy a pedir perdón. O usted me hizo esto. Si usted está enojado conmigo por alguna razón, hágamelo saber y arregle por lo menos su vida. Y déjeme, si la mía yo no la arreglo. Pero yo quiero decirle que yo estoy dispuesto a arreglar mi vida. Pero por lo menos busque arreglar la suya. Porque la Biblia dice que si tú sabes que un hermano tiene algo contra ti, ve y búscalo y arréglalo. Y deje de ser hijo de Caín. Deje de ser hijo del diablo, porque dice, si no amas a tu hermano, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, dice, porque los hijos de Dios aman a sus hermanos. Entonces, ¿está unida tu iglesia, hermano? ¿Está unida mi iglesia? O por lo menos, digámoslo de otra forma, ¿estás unido a la iglesia de Jesucristo? ¿Estoy unido a la iglesia de Jesucristo? ¿Hay unidad en mi vida o está gobernando el espíritu de Caín? Está gobernando el espíritu de Caín en mí, haciendo cosas malas, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y soy esa lámpara que parpadea en medio del grupo. Y esa lámpara es molesta. Cuando hay un foco, hermano, que está parpadeando, lo que uno hace es inmediatamente quitarlo y no lo guarda como un recuerdo, hermano. Ni lo pone en el baúl de los que están buenos. Lo tira, lo bota, hasta lo destripa, lo quiebra, lo rompe. No sirve, es basura, es estorbo. Los estorbos hay que quitarlos. Si tú tienes una piedra en el zapato, tú inmediatamente corres a apartarte del grupo y quitarte esa piedra. Si tú tienes piedra en tus zapatos, apártate un momento. O Dios ya te apartó. Dios ya nos separó para que cada quien revise bajo qué dirección estamos caminando. Entonces, el espíritu de Caín era malo y por eso mató a su hermano. Eso refigura del viejo hombre, hermano. El viejo hombre muchas veces en nosotros se levanta con un odio, con una situación de venganza. Queremos vengarnos de todo. Queremos agarrar partido hasta por el pleito de los demás. Hay gente que está enojado con otro porque aquel es enemigo de él. Óigame, hermano, que me escucha. Si usted está enojado con alguien sin razón, si no le ha hecho nada a esa persona, sino que esa persona al que ofendió fue a otro, usted no esté así, usted arréglese. Usted vaya y arréglese, sea amigo. No sea hipócrita. Hay gente hipócrita. Yo me encontré a unos hermanos. ¿Y cómo se manifiesta ese espíritu de hipocresía? Me encontré a unos hermanos que no tuvieron opción. Y, ay, pastor, Dios le bendiga, que no sé qué. Pero yo tengo algo en mí que hay un espíritu de discernimiento. Yo sé cuando alguien es honesto, cuando alguien es sincero y cuando alguien es hipócrita. Y yo los saludé y yo pues hasta ahí nomás llego. Entonces, el espíritu de Caín es un espíritu diabólico en medio de la iglesia, destruyendo la iglesia. Y es importante que lo destruyamos. ¿Cómo lo vamos a destruir? La Biblia dice en Efesios capítulo 4, y con esto yo voy a terminar. Espero que usted hoy cortemos con eso. Es capítulo 4, versículo 22, dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Oiga, quiere decir que ese viejo hombre, ese viejo carnal, ese hombre carnal está en la iglesia. Está en las personas forman la iglesia. No brillan, no les pasa luz. Ese espíritu, hermano, pone tapones en las desviaciones que tienen los codos de la lámpara para que sube el aceite. No está subiendo el aceite, no está subiendo la unción del Espíritu Santo a tu vida. Te estás separando, aunque estás allí, pero no brillas. Hay ramas en los árboles que están allí nomás, pero no dan fruto. Nosotros tenemos un palito de jocote aquí en la casa. Y hoy este año que pasó me di cuenta que habían 2 ramas que iban para arriba y no dieron ni un jocote. Y todas se llenaron de jocote, hermano, que ya mi esposa ya ni los quería ver, creo yo. Porque solo ella casi se los come. Pero esas 2 ramas no echaron jocote. Puede haber que hayan muchas ramitas en las congregaciones que no dan fruto.
se acostumbraron a vivir allí, como ya se lo he dicho en otras ocasiones, como la higuera que se fue a plantar en medio de una viña. ¿Qué tenía que hacer esa higuera en una viña si la viña dan uvas? Y son más vulnerables, son más manejables las viñas, fíjese, porque son ramitas así que van enredando. Y usted la puede decir, no, tú no te vas para aquí, te vas para allá. Pero la higuera no. La higuera es un árbol. Usted no la puede moldear para allá, solo amarrándola. Nosotros lo que hacíamos para enderezar un palo era amarrarlo a otro, a un recto. Hay muchos hermanos que necesitan que los amarren a un hombre recto o a una mujer recta, para que no se tuerzan, para que no se vayan para otro lado. Entonces dice, hagan morir al viejo hombre, hagan morir al Caín, al hombre carnal, para que Abel, el espiritual, el que le llevaba buena ofrenda a Dios, el que dice que Caín era más justo porque se presentó con una mejor ofrenda, con un mejor sacrificio para Dios. Y no era que las frutas que llevaba Caín fueran malas, hermano, sino que su andar, su caminar era malo. Tú puedes ser el mejor ofrendante, el mejor diezmador, el mejor colaborador, el mejor, aquí estoy, pastor, yo estoy a la orden, pastor, póngame a mí. Pero si tu caminar no es recto, eso no sirve de nada. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada tu humildad. A Dios le agrada tu acuerdo en la iglesia. A Dios le agrada que lo que tú hagas, lo hagas de corazón, dice la Biblia, como para Él. Cuando tú haces las cosas como para Dios, no estás buscando impresionar a nadie. Hay personas que lo que buscan es impresionar al pastor, impresionar a la iglesia, que son los mejores, porque les gusta sobresalir. Abel dijo, yo le voy a llevar lo mejor a Dios porque sé que Él está allí, aunque no me interesa que los demás lo vean, me interesa agradar a Dios. Entonces dice, haced morir pues al viejo hombre, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice. Oiga, usted se puede molestar, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay gente, hermano, que se enojó hace 6 años, hace 10 años, y no hicieron las paces con la persona. Hay hermanos que no se hablan por 20 años. Pero Dios está haciendo una obra grande en su iglesia, hablándonos. Si usted tiene problemas con la señal, discúlpenos, porque como estas son transmisiones en vivo, no hay forma de arreglar en el momento, pero espero que la palabra la haya recibido y quiero orar en esta mañana. Alguien nos reportó que no se escuchaba, pero gracias a Dios que sí se está escuchando. Quiero dejar en su corazón este mensaje de la unidad. Que volvamos a la unidad, hermano. ¿Sabe cuál fue el éxito de la iglesia del principio? De la iglesia de allá, del aposento alto, que estaban unidos. Ese fue el éxito, hermano. Y se convertían miles de personas en las predicaciones, porque estaban unánimes en oraciones. Cuando Pedro estaba preso, todos estaban orando. Cuando uno sufría, todos estaban orando, hermano. Cuando un pastor esté predicando, apóyalo. No dudes de su ministerio, no dudes, no, es que como él es nuevito, no sabe mucho. Qué error más grande en los grandes, por así decirlo. Por eso dice, entre más grande, más se equivoca. Por eso le decían al chavo, le dicen, tú porque no eres más grande, no eres más. Entonces, hermanos, no miremos la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Primero saquemos la nuestra y volvamos a la unidad de la iglesia. Si Cristo está en medio de tu iglesia, únete, porque la iglesia no es tu iglesia. Porque muchos pastores tienen iglesia. Esa iglesia no es del Señor, porque en mi iglesia yo hago esto. Fíjese qué bendición que
que yo trabajo para la iglesia del Señor. No tengo una iglesia, porque todos los hermanos que están en la congregación no son de mi iglesia, porque yo no tengo una iglesia. Yo administro una iglesia que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y amo a todos por igual. Y yo espero que en ese ministerio todos nos amemos y amemos a todos. Si una persona se enojó conmigo por allá, yo no le cuento a mis hermanos para que ellos no vayan a enojarse injustamente con esa persona. Yo no le cuento a nadie, yo no abro mi boca para hablar mal de un pastor en la congregación ni en nada. Porque si está haciendo mal las cosas, es Dios el que lo llamó y es Dios que va a arreglar con él. Entonces no somos jueces nosotros, Dios no nos puso por jueces. Solamente somos, dice la Biblia, siervos inútiles, que hacemos lo que nos mandaron a hacer. Y eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Cuál es lo que tiene que hacer? Predicar el evangelio de Jesucristo, no arreglar a los que predican el evangelio de Jesucristo, sino predicar el evangelio y unir. Sea usted un puente, sea un puente de conexión que una. No vote puentes. Hay mucha gente votando puentes. No vayas ahí porque esos están malditos, así nos decían a nosotros, hermano. No vayas ahí destruyendo puentes, destruyendo conexiones. Vuelva, si usted era de los que destruía puentes, vuelva y vea, hablémonos. Arreglemos esto porque Cristo viene pronto y por una locura que alguien le dijo que no es bíblico, que todo está fuera del contexto bíblico, usted se puede quedar. Así de fácil, se puede quedar. Así que voy a orar esta mañana. Si hay alguien que quiere recibir a Jesucristo allá en su casita, mire qué bonito que Dios lo ha puesto tan fácil. Antes a la gente en la iglesia le daba pena pasar adelante. ¿Y sabe por qué? Porque está pensando que los otros, si tienen razón, está pensando que los otros lo van a ver. Mira, la señora iba a pasar. Y la señora es bien malcriada. ¿Y qué le importa a usted si es malcriada o no? Y ese era el éxito de la iglesia del principio. Mire, todos estaban unidos, todos estaban orando. Hoy sí, Señor. Señor, toca los corazones. Y cuando Pedro terminó el discurso, ni siquiera Pedro hizo el llamado, ni siquiera Pedro dijo, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? No, ellos decidieron 3,000 hombres recibir a Cristo. Porque la iglesia estaba unida. ¿Quieres que esto cambie? La tierra sea diferente. Unámonos, hermanos, en Cristo. Seamos unidos. Nadie es más grande que otro. La Biblia dijo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Pero que no te miren por el hombre. Hay gente que te mira así. Pobrecitos, estos sí están bien arruinados. Están bien amolados. Ayúdale. Si tú eres el súper, ayúdale. Pero ya deja de tener el espíritu de Caín en tu vida. La gente que destruye, la gente que bota puente, el hombre viejo, que es el hombre carnal, Caín, está en ellos. Y los Abeles están muriendo por causa de los Caínes. Padre, gracias, Señor, te doy en esta hora por tu santa y bendita palabra. Señor, ayúdanos a avivar el fuego. Ayúdanos, Señor, a que el fuego esté ardiendo. Ayúdanos, Señor, así como dice tu palabra, Señor, ahí en el libro de Éxodo capítulo 25, que era el sacerdote el encargado de tener encendido esa lámpara, y que dice también tu palabra, Señor, que ese candelabro era labrado a martillo, no había herramienta de corte ni lija, a martillo, a golpe. Ahora a golpe Dios va a moldearte para que encajes en la iglesia, que es figura de esa unidad en ese candelabro. A martillo, la Biblia dice en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías 23:29, es pues, dice mi palabra, no es pues mi palabra como martillo que quebranta la roca, dice. Entonces a través de la palabra Dios va a moldear a su iglesia, los que la reciben, los que la creen. La palabra hace obra, se activa en sus vidas, pero los que la desprecian, la palabra no va a hacer nada en sus vidas. Así que en esta mañana, si tú estás allí y sabes que necesitas arreglar tu vida con Jesús, dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo y moriste en una cruz por mis pecados. Te pido que perdones todo pecado en mí, toda maldad quítala, Señor. Que muera en mí ese viejo hombre, Señor, y que nazca el nuevo hombre creado según tu imagen, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido que entres en mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por salvarme. Aleluya. Si tú hiciste esa oración, congrégate en una iglesia y sé miembro, únete a esa iglesia. Injértate allí, siémbrate allí, plántate allí, sirve allí. Si vives en la comunidad donde nosotros estamos, te invitamos
a que seas parte de este ministerio, Iglesia Fuentes de Vida para las Naciones. Si nos buscas en la página, ahí está la dirección. Y cuando ya abramos la iglesia, queremos verte y queremos crecer juntos. Queremos estar unidos allí. Queremos recibir las bendiciones juntos. Y quiero también en esta mañana orar por la familia de mi hermana que partió a la presencia del Señor, mi hermana Elizabeth García, el día viernes a las 9 de la noche. Ella se fue con el Señor. Estamos seguros que está en la presencia del Señor. Estuvimos orando mucho por ella. Padeció 2 años con un cáncer que la fue consumiendo y el propósito Dios lo cumplió. Así que estamos agradecidos con el Señor por habernos permitido ser parte en su vida espiritual. Estuvimos ahí con la familia y Dios había puesto mucha paz en sus hijos, a quienes les mando un abrazo y decirles que seguimos orando para que el Señor los fortalezca totalmente, que no les dé tristeza de nada, porque al final lo más importante es que ella está en la presencia del Señor y que un día ellos le volverán a ver. Así que mis hermanos, Yasmín y el pastor, hermano de ella, que me perdone porque me olvidó su nombre, y a toda la familia, les mandamos palabras de fortaleza, de consuelo, y Dios va a hacer en ellos, a darles esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Asimismo oramos por los enfermos de esta nación, por aquellas personas que están pasando por esa enfermedad COVID-19, para que el Señor tome control de sus vidas y los sane, que sea quitando esa enfermedad en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, clamándote, Señor, por este país, El Salvador, para que seas tú, Señor, de norte a sur, de este a oeste, trayendo sanidad, Padre, trayendo, Señor, restauración también espiritual, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por todas las personas que están en eminencia, por el presidente, por sus ministros, por los diputados, por la Corte Suprema de Justicia, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría para ellos, Padre, que pueda haber unidad, Señor, en ese equipo. Señor, se perdió la unidad en ese equipo y la Biblia dice que no se puede ir juntos si no se está de acuerdo. Entonces van a caminar en diferentes direcciones y eso no nos conviene como país, Señor. Por eso te pido que unas a la nación que está dividida, Señor. Este país, Padre, a raíz de la división de estos organismos, también la nación se dividió, Señor. Y ya nadie puede hablar en este país de una cosa ni de la otra que se refiera a política. Tú no puedes dar tu opinión porque todos te insultan, todos te maldicen. Unos dicen que sos de esto, otros dicen que sos los del otro. Señor, hasta eso vino a ser el espíritu de Caín, a destruir, Señor. Incluso mismos hermanos de iglesia están peleando, Señor, por la política. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Padre, que no vivan peleando por cosas en las que ellos no tienen más que orar. Tu trabajo, amado hermano en Cristo, es orar. No comentes, no te ensucies, no demuestres un mal testimonio de Jesucristo en tu vida. Cuando tú te comportas como los impíos, como las personas mundanas, tu testimonio daña al cuerpo de Cristo. Así como cuando te duele una uña que te cortaron, una muela que te duele todo el cuerpo, así es manchado todo el cuerpo cuando un hijo de Dios en las redes sociales y públicamente hace comentarios que son groseros, que son ofensivos. Saca de tu vida el viejo hombre, saca de tu vida al Caín, saca de tu vida al hombre carnal que está destruyendo al hombre espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, que se predicó ahora, pueda ser, Señor, puesta por obra en tu iglesia. Oro, Señor, por todos los pastores que están haciendo tu obra. Oro para que tú los guardes. Oro por aquellos hermanos, Señor, que no están con COVID-19, pero que están pasando por un cáncer, para que tú los sanes, Padre, para que tu mano poderosa sea sobre sus vidas, Señor. Por todos los pastores amigos, Señor, que no
Menciono los nombres para que no se me vaya a quedar ninguno, Señor, sino a todos, Padre, aquellos que conozco, aquellos que no conozco, pero que me han visto en las redes sociales. Yo los bendigo, Señor, y te pido que tú derrames sobre su vida, sobre su familia y sobre su ministerio abundantes y ricas bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús oro por los hermanos de la iglesia Fuente de Vida para las Naciones. Señor, que no les haga falta nada en sus mesas. Señor, que sus alacenas estén llenas. Padre, que sus monederos también tengan para suplir sus necesidades. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Y como Jesús oró, y no solo por ellos, sino también a los que han de unirse, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.